Hola, mi nombre es Nelson. Hoy estaremos aprendiendo sobre el uso de Arcade en nuestros dashboards. El título de esta experiencia es Potenciar dashboards con ArcGIS Arcade. Desbloquea todo el potencial de tus datos. Empecemos. Primero, ¿qué es Arcade? Es un lenguaje de expresión portable, ligero y seguro, usado para customizar nuestro contenido en aplicaciones de ArcGIS. En el caso de este video, dashboards. Al igual que otros lenguajes de expresión, puede realizar cálculos, dar formatos a textos y realizar evaluaciones lógicas, pero a diferencia de otros lenguajes de expresión, Arcade incluye tipos de datos llamados feature y geometry. Dentro de nuestros dashboards podemos crear data expressions, que funcionan como la fuente de datos de casi cualquier elemento de nuestro dashboard, exceptuando por ejemplo el mapa, cuyo origen deberá ser un mapa de nuestra propiedad u otro al que tengamos acceso. Como he mencionado, Arcade es portable entre apps del sistema ArcGIS, es decir, lo que realicemos en una expresión hecha con Arcade funcionará consistentemente en otras aplicaciones. Antes de profundizar completamente en el tema, es necesario tener unos conocimientos básicos de programación. Si hablamos de tipo de datos, nos referimos a cómo el Arcade debe interpretar nuestros datos. Es decir, si queremos hacer cálculos matemáticos, debemos utilizar los tipos de datos que sean números. Por ejemplo, los enteros y flotantes. La diferencia entre estos es que los enteros no permiten coma decimal y los decimales sí. También existe el tipo de dato texto, en el que podremos usar por ejemplo palabras, oraciones y caracteres. Los tipos de datos booleanos solo admiten dos posibles valores, true o false. Son usados para expresiones lógicas y condicionales. Un ejemplo de su uso sería por ejemplo decir que 1 es menor que 2. Esta sentencia es true, verdadera. Pero si decimos que 100 es menor que 2, esta expresión sería falsa. La fecha y hora pueden ser almacenadas en variables. Incluso podemos obtener nuestra fecha y hora en tiempo real o la de algún lugar que especifiquemos. Se identifican tres tipos: date, date only y time, cada una con los formatos como los que se muestran en los ejemplos. Otro tipo de datos son los arreglos, que pueden ser interpretados como una lista. Por ejemplo, podríamos guardar nuestra lista de compras de supermercado en un arreglo. Podemos guardar los nombres de personas, nombres y de animales, etcétera, y los arreglos funcionan almacenando un conjunto de datos de manera consecutiva, identificando cada uno con un índice que inicia en cero y termina en la cantidad de elementos que hay en el arreglo menos uno. En el arreglo de ejemplos estoy guardando los datos de Gabriel. Podemos identificar que hay cuatro elementos separados por coma: el nombre, su edad, su altura y su fecha de nacimiento. Todos tipos de datos diferentes, pero esto es permitido dentro de un arreglo. Ahora bien, si les pregunto qué número de elementos le corresponde a la edad de Gabriel, que es 20, sería el índice 1, ya que como mencioné, los índices inician en cero hasta la cantidad de elementos menos 1. Uno de los aspectos clave a conocer son los diccionarios. Estos son conjuntos de pares, key value, es decir, una clave y sus valores. Como presento abajo, un diccionario puede ser entendido como una tabla, donde las columnas serían el key, la clave, y el contenido de las columnas serían los valores, el value. En este caso tenemos el diccionario personas, con cuatro claves: nombre, edad, altura y fecha de nacimiento. Estamos guardando tres entidades que serían los datos de Juan, Ana y Carlos. A la derecha pueden ver la manera en la que se podría declarar este mismo diccionario de ejemplo. Y como mencioné al inicio, Arcade incluye los tipos de datos Geometry, que incluyen cinco tipos de geometrías: Point, Multipoint, Polyline, Polygon y Extent. Todas las geometrías usan una referencia especial que especifica el sistema de coordenadas y las propiedades espaciales definiendo la localización de la geometría. A la derecha puse para su facilidad un código QR que pueden escanear y un texto que pueden ingresar en su navegador para encontrar toda la información necesaria sobre referencias espaciales. Otro de los tipos de datos especiales de ArcGIS Arcade es el feature, es decir, una entidad, que representan geometrías y un diccionario de atributos. Es como si asociáramos el diccionario personas con referencias geométricas como puntos, polilíneas o cualquier otra. Si quedan dudas sobre los tipos de datos, recomiendo retroceder en el video. Otra alternativa es la de investigar en internet sobre estos tipos de datos, pero sin duda la mejor opción será consultar la documentación oficial de ArcGIS Arcade, que les indicaré cómo encontrar a continuación. Vamos a abrir nuestro navegador y buscar ArcGIS Arcade Documentation, que nos llevará a una página de ArcGIS Developers. En el buscador, en esta página también podremos tener acceso al Playground, un profile preparado para aprender y probar código en Arcade.
Acá en la barra podemos usar la barra de búsqueda. Podemos buscar, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace poco tiempo, los data type. Tiene que ser en inglés porque toda la documentación está en inglés. Entonces aquí encontramos, hubo 15.582 resultados, pero este es el que quería mostrar, y muestra, además de los tipos de datos que les comenté, como date and time, el diccionario, el future, la geometría, el número o los textos, muestra otros que pueden ser ramificaciones de uno. Por ejemplo, muestra date and time, pero muestra además date only y time. Explica, por ejemplo, lo que es un feature set collection. Explica cómo usar variables de portal, obtener el tipo de datos portal. Se usa para definir de dónde vamos a obtener los datos que vamos a usar en nuestro data expression. En esta página también tenemos acceso al Playground, que es un perfil preparado de Arcade donde podremos aprender y probar diferentes funciones. Voy a minimizar esto y voy a proceder a explicarlo. Bueno, en esta pantalla tenemos, aquí vamos a escribir nuestro código. Podemos, por ejemplo, voy a hacer la definición de una variable var a igual a 0. Aquí podemos escribir cada línea de código que vayamos a hacer y lo podemos ejecutar. Por el momento no va a mostrar nada porque lo que escribí aquí no retorna ni muestra nada por consola. Si escribo aquí console A, voy a imprimir por consola el valor de A, que es 0. Al ejecutar se despliega esta ventana con 4 tabs. El primero son los valores retornados, las impresiones por consola y el log, que muestra, por ejemplo, la última vez que se ejecutó este código, el tiempo en que se compiló, que fue 1 milisegundo, y la ejecución, que duró 4 milisegundos. Aquí a la derecha tenemos la barra de las funciones, que cuenta con todas las funciones del arcade, que podremos, por ejemplo, si queremos usar las de texto, nos muestra todas las de constante, funciones de texto. Podemos presionar aquí y se nos despliega una descripción de la función. Aquí podremos sugerencias, por ejemplo, cómo crear un diccionario. Tengo que borrar esto ahora sí, cómo se crea un diccionario. Ejecutamos y entonces se retorna el diccionario completo con el elemento 0, 1 y 2 que se declaran aquí. Bien, ahora vamos a poner en práctica lo aprendido en el video. Voy a limpiar un poco la pantalla, voy a quitar esto de aquí. Entonces, lo primero que hay que aprender son los comentarios. Los comentarios son fragmentos de código o líneas de código que no se ejecutan, solo son visibles para quien está escribiendo el código. No se van a retornar ni se van a imprimir por consola. Existen dos tipos de comentarios: el comentario de línea y el comentario de bloque. Las diferencias son de que el comentario de línea solo funciona para una sola línea, y el de bloque nos va a permitir empezarlo por slash asterisco y que termine en asterisco slash. Todo lo que esté dentro de este bloque va a ser considerado comentario. Ahora vamos a ver cómo declarar variables. Voy a ajustar esto acá abajo. Ya. Bien, antes hay que tener algunas reglas de cómo se declaran las variables, que voy a poner aquí. Declarar e inicializar variables constantes. Reglas para declarar variables: debe iniciar con letras, puede contener números y debe ser una sola palabra. Si se necesita separar, usar un guión bajo entre las palabras. Por ejemplo, entre la primera palabra y la segunda palabra poner un guión bajo. Evitar el uso de caracteres especiales como la exclamación, el asterisco, el numeral, etc. Evitar usar palabras reservadas, por ejemplo var, que se usa para declarar las variables. Se recomiendan minúsculas para variables y mayúsculas cerradas para
constantes. Esto es una recomendación para organizarse mejor con todo lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar con declarar, por ejemplo, mi edad. Puedo declarar mi edad. Voy a usar la variable edad. Entonces acá le asigno un valor que va a ser 22. Y si ejecuto este código no va a hacer nada porque solo hay comentarios que, como les dije, no retornan ni se muestran por consola. Y lo que declaré aquí, edad, declaré la variable edad y le asigné el valor de 22, no hace nada a menos que yo haga, por ejemplo, console, imprima por consola edad. Entonces aquí debería aparecer 22, que es mi edad. Entonces si aquí yo ahora quiero añadir mi altura, var altura igual a 170 centímetros, puedo hacer esto. Aquí estoy en una sola línea haciendo lo que hice acá. Estoy declarándola y asignándole un valor, inicializándola. Puse 170 centímetros, pero también puedo considerarlo como metro poniendo el punto decimal. 170 centímetros son 1.7 metros. Y ahora no es un entero como el de mi edad, sino que es un flotante. Porque un flotante o decimal, porque ahora tiene parte decimal. Bien, si yo ahora quiero declarar un texto, por ejemplo mi nombre, var nombre igual a Nelson, estoy declarando mi nombre en una variable de texto llamada nombre. También puedo declarar mi apellido, pero en lugar de usar las comillas dobles puedo usar las comillas simples. Esto está permitido. Puedo, por ejemplo, imprimir por consola mi nombre. Si ejecuto esto se va a mostrar el nombre Nelson. Si después ahora mi apellido, puedo concatenarla con la función concatenate. Esta función recibe un arreglo que va de los elementos, que en este caso van a ser mi nombre, coma, mi apellido. El otro parámetro de esta función va a ser el separador, que va a ser definido por comillas o comillas simple o comillas doble, y en este caso voy a poner un espacio. Entonces ahora se va y tengo que cerrar paréntesis. Ahora todo bien. Y si ejecuto se va a mostrar mi nombre, Nelson Vargas, concatenado. Si en lugar de poner un espacio como separador pongo un guión, se puso un guión en medio de ambas palabras. Puedo poner muchos guiones y se van a separar por esto. Entonces voy a comentar esta línea para que ya no se muestre por consola. Voy a usar un atajo de teclado control K C a la vez y se comenta toda la línea en la que tenga mi cursor. Por ejemplo, aquí puedo hacer control K C y se comenta toda la línea. Para descomentarla, control K U y ya se descomenta. Aquí ahora marca error, dice apellido is not defined, no está definido porque esto está conectado. Entonces no va a encontrar, él no va a poder usar las variables que o no existen o estén comentadas. Entonces al yo descomentarlo se habilita el uso de mi apellido. Entonces, como dije, voy a dejar esto comentado. Ahora vamos a tratar los arreglos. Bueno, puedo definir, por ejemplo, var calificaciones. Voy a hacer un arreglo calificaciones. Voy a hacer un arreglo de calificaciones, por ejemplo 100, 80, 90, 95, por ejemplo. Este es mi arreglo de calificaciones. También cada elemento es un número entero, pero yo podría, por ejemplo, guardar un flotante 9.0, 95.75 y no habría ningún tipo de problema porque admite cualquier tipo de datos para los elementos. Entonces también puedo guardar arreglos de texto. Puedo, por ejemplo, mis asignaturas van a ser, por ejemplo, matemáticas, programación y química, por ejemplo.
Listo, entonces yo puedo por consola imprimir mis calificaciones. Se muestran aquí las que son estas de aquí. Estoy imprimiendo este arreglo. También puedo retornarlo, y ahora va a salir, no va a salir en consola porque ya no estoy imprimiendo en consola, ahora estoy retornando. Aquí dice un array de 4 elementos. El elemento 0 es 100, 80, 9 y 95.75, que son exactamente el mismo orden y cada uno con su respectivo indicador. Además de esto vamos a usar funciones de arreglo. Estas funciones de arreglo las vamos a encontrar en la documentación. Si yo ingreso array functions ArcGIS Arcade, bueno, ahí tenía el enlace ya listo, pero voy a hacerlo desde cero. Array functions ArcGIS Arcade. Ahora sí, entonces me va a llevar a la página de ArcGIS Developers, que tiene todas las funciones de arreglo que se listan aquí a la derecha. Entonces ahora, por ejemplo, voy a usar la de push. Aquí dice que la de push añade un elemento al final de un arreglo y retorna en la nueva longitud del arreglo. Entonces aquí voy a eliminar esta línea porque vamos a hacer otra cosa. Voy a usar la función push. El Arcade reconoce que voy a usar esa función, entonces me la prepara. Aquí me está pidiendo el arreglo en el que se va a ingresar. Yo voy a ingresarlo a mi arreglo de calificaciones. Entonces el valor que voy a ingresar va a ser, por ejemplo, una nota que saque 77. Si lo hago, me está retornando que ahora hay 5 elementos en el arreglo. Antes había 4, ahora incluye el 77, pero no me está mostrando el arreglo. Entonces yo lo que tengo que hacer es imprimirlo ahora. Calificaciones. Y ahora, antes de ejecutar, tengamos en cuenta que hay 4 elementos: 100, 80, 9.0 y 95.75. Estoy ejecutando esta función y ahora se va a imprimir el arreglo, pero incluyendo este 77. No se muestra nada por el output, sino que en consola. Entonces aquí podemos ver ya los 5 elementos, incluyendo el 77 que acabo de añadir aquí. Podemos ahora pasar a los booleanos. Voy a quitar esto de aquí para que no se esté ejecutando cuando vaya a realizar otros ejemplos. Entonces ahora los booleanos son expresiones lógicas. Podemos por ejemplo definir variable booleana como true. Entonces podemos hacer así, solamente inicializar, o podemos usar expresiones. Por ejemplo, 1 es menor que 2, console variable booleana. Por ejemplo, esto es verdadero, 1 es menor que 2, está guardando true, esta variable, y aquí la estoy imprimiendo por consola. Pero si pongo que 1, en vez de 1 menor que 2, pongo 100 menor que 2, va a ser ahora falso. De eso se tratan las expresiones lógicas con las variables booleanas. Ahora vamos a pasar con un tema un poco más complicado, que son los diccionarios. Los diccionarios, imaginemos que queremos guardar los nombres de nuestros amigos en un programa. Los declaramos de esta manera: var amigo 1 va a ser igual a, vamos a hacer un arreglo con nuestro amigo número 1. Su nombre va a ser Ana. Ana va a ser un texto. Su edad va a ser 18, su altura va a ser 1,70 m y su fecha de nacimiento va a ser un date. Entonces voy a retroceder. Si yo quiero ingresar una fecha, pongo date y me va a preparar ya la función para que solo tenga que rellenarla. Entonces digamos que nació en 2002, en el mes 0, que sería enero. Esto es porque los meses están guardados dentro de un arreglo. Entonces recordemos que el primer elemento de un arreglo es 0 y no 1. Entonces, por ejemplo, diciembre no sería el mes 12, sería el mes 11 porque empezamos en 0. Y nació el 21 de enero de 2002. Var amigo 2 va a ser ahora
va a ser, no sé, Juan. Vamos a poner que tiene 20 años, que mide 1,90 m y que su fecha de nacimiento es en 2001, en el mes 0, que es enero, mes 1, mejor, febrero, y que nació el 20 de febrero. Listo, ya tenemos declarados nuestros arreglos de amigos. Entonces, si queremos ver cuál es el amigo 1, tendríamos que primero consola, amigo 1, y se va a imprimir. Uy, se está imprimiendo esto de acá, déjenme quitarlo, ya, ahora sí. Entonces estoy imprimiendo que nuestro amigo 1 es Ana, 18 años, 1,70 m, y esta es la fecha en la que nació. Entonces, si queremos imprimir el amigo 2, sería de esta manera. Otra cosa que podemos hacer es declarar primero un arreglo vacío. Voy a quitar esto de aquí para que no se muestre en consola. Vamos a declarar el arreglo amigos. Va a ser un arreglo vacío, y ahora voy a asignarle los valores que van a ser. Voy a meter cada uno de estos arreglos dentro del arreglo amigo. Primero Ana, dentro de paréntesis, y lo separo con una coma, paréntesis, y Juan ahora. Entonces, ahora en mi arreglo amigos tengo dos arreglos, uno para cada elemento. Tengo dos elementos y cada elemento tiene un arreglo. Entonces, si yo quiero acceder a, por ejemplo, cuál es mi amigo en la posición 0, tendría que hacer así, amigos, y usar el indicador 0. Entonces me va a estar retornando que el amigo en la posición 0 sería Ana, y está retornando toda su información. Si ahora pongo el amigo número 1 sería Juan, pero si ahora pongo el amigo 2 va a haber error porque está excediendo. No hay más elementos que el 0 y el 1 en mi arreglo de amigos. Bien, estos no son diccionarios, son arreglos, pero funcionan para explicar por qué es importante el usar un arreglo. Aquí estamos obteniendo los datos de cada amigo, pero no sabemos qué es qué. Por ejemplo, podemos intuir que este es el nombre, pero esto no podemos saber qué, no podemos saber de qué tipo de datos se trata, si es su. Sabemos que es su edad porque lo acabamos de decir, pero podría ser interpretado de otra manera, igual que 1,90. Esto podría ser una fecha, pero ¿fecha de qué? Entonces, por eso ahora vamos a usar un diccionario que será bastante similar al que habíamos usado en la presentación anterior. Vamos a iniciar con la declaración de nuestro diccionario. Var diccionario amigos. Entonces vamos a asignarle ahora los valores. Diccionario amigos va a ser igual a, si en los arreglos usábamos el corchete, para los diccionarios usamos las llaves. Entonces abrimos llave y todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser parte del diccionario amigos. Entonces definimos un elemento que va a ser Juan con dos puntos, e indicamos que, o sea, estamos creando otro diccionario dentro del diccionario amigos. Ahora este se llama Juan. Entonces abrimos nuevamente las llaves y todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser parte del diccionario Juan. Entonces, ¿qué tiene Juan? Tiene el nombre, que es Juan, lo separamos por coma cada atributo. Tiene su edad, que va a ser 22, por ejemplo, separamos por coma. De su altura, que es igual a 1,70 me parece. Si ahora vamos a su fecha de nacimiento, va a ser de tipo de date. Nos lo preparó, vamos a meter 2001, mes 0, día 20. Entonces ahora ya terminamos con Juan, tenemos que separar por coma cada elemento dentro de nuestro diccionario. Ahora vamos con Ana. Ana va a ser otro diccionario. Vamos a definirle su nombre, su edad,
su altura y su fecha de nacimiento. Voilà, date 2002, el mes 1 y el día 4. Entonces ya terminamos de definir nuestro diccionario de personas. Ahora podemos retornar ese diccionario que acabamos de crear, return diccionario amigos, y vamos a obtener aquí esto, que Ana es un diccionario y que cuenta con altura, edad, fecha de nacimiento y su nombre, al igual que Juan es un diccionario, cuenta con su altura, edad, fecha de nacimiento y su nombre. Ahora algo que no se había mostrado en la presentación anterior, pero que se puede entender mejor dentro del playground, son los condicionales, en específico el condicional if. En el contexto de programación se entiende como un fragmento de código que se ejecuta solo si se cumple una condición. Por ejemplo, si una persona tiene 18 años o más, indicarle si puede votar. Vamos a hacer este condicional. Entonces vamos a iniciar por declarar la edad de la persona, va a ser igual a 20 años. Vamos a iniciar el condicional con if, la palabra reservada if. Tenemos que abrir paréntesis y usar llave. Esta es la estructura básica de un condicional. Dentro de los paréntesis va a ir las condiciones, y dentro de las llaves va a ir lo que se va a ejecutar si se cumple esa condición. Entonces vamos a verificar si la edad de la persona es mayor que 18, que es la edad para votar en Panamá. Se le va a indicar a través de un mensaje por consola: usted sí puede votar. Por otro lado, si else, de otro modo, o sea, que si no se cumple esto, haga esto. ¿Qué se le puede decir si no tiene más de 18 años que no puede votar? Consola, usted no puede votar. Entonces vamos a ejecutar. Tengo que borrar esto de aquí. Porque si no se va a mostrar y no queremos eso. Entonces no se va a mostrar nada en el output porque nada más estoy mostrando por consola. Pero aquí, por ejemplo, la edad de la persona es 20. Aquí está evaluando: 20 es mayor que 18. Sí, entonces va a mostrarle: usted sí puede votar. Pero si ahora yo pongo que la edad de la persona es 15, usted no puede votar porque evalúa. ¿15 es mayor que 20? No, entonces no va a ejecutar esto de aquí. Va a ejecutar esto de acá y le va a indicar que no puede votar. Ahora pasamos con los loops, los bucles o loops. Pensemos en un circuito de carrera. Este será nuestro ciclo, nuestro loop, con un vehículo dentro de él dando vueltas hasta cumplir con las necesarias para ganar. Digamos, por ejemplo, 3 vueltas. Vamos a definir la cantidad de vueltas igual a 3. Ahora vamos a definir el bucle que inicia con la palabra reservada for. Al igual que la condicional if, tienen una condición y lo que se va a ejecutar si se cumple esa condición. Entonces, dentro de la condición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la variable de control, que va a ser la cantidad de vueltas dadas. Debo corregir aquí: vueltas dadas por vehículo. Va a iniciar en 0. Debo separar por punto y coma cada parte de la condición. Ahora vamos a especificar cuántas, la condición, que va a ser mientras que la cantidad de vueltas dadas por el vehículo sea menor a las vueltas que debe dar, que es este valor que estoy iniciando acá, se está usando aquí. Va a ser lo que especifique dentro de las llaves. Entonces hay una última condición dentro del el for, que es qué tanto va a aumentar
la variable de control. En este caso ponemos que cantidad de vueltas dadas por el vehículo va a ser más, o sea, va a aumentar en 1 cada vez que itere, cada vez que se ejecute este ciclo. O sea, la primera vez va a ser 0, la segunda vez va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, va a aumentar en 1. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de este ciclo for, dentro de este bucle? Vamos a imprimir por consola la cantidad de vueltas que ha dado el piloto, el vehículo. Entonces, por ejemplo, el mensaje del piloto va a ser que ha dado la cantidad de vueltas. Vamos a concatenar aquí cantidad de vueltas dadas por el vehículo y simplemente vamos a concatenar la palabra vueltas. Listo. Entonces cada iteración va a evaluar si ya ha cumplido con las vueltas necesarias. Va a empezar en 0, vamos a ejecutar y vamos a... Uy, se guardó esto de acá. Déjenme comentarlo para que ya no se ejecute. Listo. Entonces primero el piloto dice que ha dado 0 vueltas, ha dado 1 vuelta y ha dado 2 vueltas. ¿Por qué primero dio 0 vueltas? Porque la variable está siendo inicializada en 0. Pero si yo ahora la inicializo en 1, va a decir que ha dado 1 vuelta y ha dado 2 vueltas, pero no dijo la tercera. ¿Por qué? Porque el bucle está definido para ejecutarse mientras que la cantidad de vueltas dadas por el vehículo sea menor a la cantidad de vueltas. Es decir, que si la cantidad de vueltas es menor que las vueltas que debe dar, va a ejecutar esto de aquí, lo que hay dentro del bucle. La primera iteración, si esto es 0, va a tomar estos valores. Cantidad de vueltas va a ser 0 y vueltas que debe dar va a ser 3. Entonces de aquí 0 es menor que 3, eso es verdadero. Entonces va a ejecutar lo que hay dentro del bucle. Si ahora tenemos en la segunda iteración cantidad de vueltas va a aumentar en 1, ahora va a ser 1. Ahora evalúa 1 es menor que 3, verdadero, va a hacer de nuevo lo que esté dentro del bucle. Ahora en la siguiente iteración va a ser 2, aumenta de 1 a 1, se le aumenta 1, entonces va a ser 2. Ahora nos preguntamos, 2 es menor que 3, esto es verdadero, y va a realizar nuevamente lo que esté dentro del bucle. La última iteración va a ser, aumentándole 1 a 2, va a ser 3. Vamos a evaluar, 3 es menor que 3, eso es falso, por lo tanto no va a ejecutar lo que esté dentro del bucle. Esto es todo, estas son las que sí va a realizar. 3 veces va a realizar este proceso. Pero si aquí ponemos 1, lo inicializamos en 1, la primera iteración no va a ser 0, va a ser 1, la siguiente va a ser 2, 3 y 4. Entonces aquí vamos a evaluar. 1 es menor que 3, verdadero. 2 es menor que 3, verdadero. 3 es menor que 3, esto se vuelve falso. Y ni siquiera va a poder evaluar esta de aquí, porque apenas se rompa aquí en esta, va a salir del ciclo. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que en lugar de que imprima he dado 0 vueltas, he dado 1 vuelta, he dado 2 vueltas, imprima que ha dado 1, 2, 3? Podemos incluir aquí que sea menor o igual. Entonces ya la evaluación no va a ser solamente menor, va a comparar 1 es menor o igual que 3, verdadero. 2 es menor o igual que 3, verdadero. 3 es menor o igual que 3, verdadero. Entonces al ejecutar esto tengo que borrar, tengo que comentar o borrar esta parte porque si no, no voy a ejecutar nada. Vemos que el piloto ha dado 1 vuelta, 2 vueltas y 3 vueltas. Bien, ya comprendiendo los tipos de datos, ciclos y bucles, condicionales y todo eso, vamos a pasar a el inicio de sesión dentro de nuestro ArcGIS Online. Voy a iniciar sesión en mi cuenta. Yo para este ejemplo he preparado un survey que va a ser nuestro origen de datos y un dashboard que va a mostrarlos. Entonces voy a entrar aquí a la aplicación survey, voy a entrar a mi encuesta que creé para este ejemplo, voy a entrar al diseño
para que se pueda apreciar qué contiene esta encuesta. Entonces, primero se va a seleccionar, ok, voy a explicarla. Estamos realizando el registro de calificaciones, las calificaciones por cada asignatura dentro de un periodo escolar. Entonces, lo primero que permítame abrir aquí colaborar para mostrar mejor cómo se ve el survey del que ya se añadieron algunos datos ficticios. Entonces, primero se pide la asignatura, por ejemplo, voy a ingresar que matemáticas. Aquí se muestra el cuadro de los porcentajes de calificación. Los proyectos valen 10% de la nota, las investigaciones 15%, los exámenes parciales 35% y al final 40% para un total de 100%. Entonces el tipo de asignación, un mensaje descriptivo que dice que los porcentajes indicados representan la aportación de cada tipo de asignación a la nota de la asignatura final del periodo escolar. Es decir, la nota promedio obtenida entre todos los exámenes parciales realizados aportará 30% de la nota total de la asignatura. Por ejemplo, si hubiesen 3 exámenes parciales y sacamos 100 en todos, o sea, calificación perfecta, aportaríamos a nuestra nota final de la asignatura 30%. Entonces ahora yo voy a seleccionar el tipo de asignación, vamos a decir que un examen parcial, pero que me fue muy mal y saqué 30. Entonces estoy añadiendo para matemáticas un examen parcial en el que saqué 30. Pongo enviar, se está enviando y listo. Entonces aquí en los datos vamos a poder ver todos los datos que he añadido de manera ficticia. Estas no son obviamente mis notas. Vamos a ver que para matemáticas en el examen parcial, esta es la que acabo de añadir, calificación obtenida 30. Bien, este es nuestro origen de datos. Ahora yo voy a abrir lo que es el survey, el dashboard que he preparado dos de ejemplo, uno sin arcade y uno utilizando arcade. El dashboard sin arcade vamos a identificarlo por este color amarillo en su encabezado, y el que sí tiene arcade tiene un color verde en el mismo, se ve aquí. Bueno, no se ve verde, creo que se quitó. Permítame ponerlo manualmente. Ajá. Ya, ahora sí. Y vamos a guardar. Bien, entonces vamos a empezar con el dashboard sin arcade. En este dashboard sin arcade lo que busco es mostrar, por ejemplo, en este lado la tabla de calificaciones que traiga todos los datos de todas las asignaturas, de todas las asignaciones y la calificación que obtuve en cada una. ¿Cómo se está obteniendo esto? Pues está obteniendo los datos en la capa del registro de calificaciones, que es del survey que acabo de crear. Está algo configurado. Por ejemplo, estoy trayendo el tipo de tablas por entidades y estoy trayendo solamente la asignatura, tipo de asignación y calificación obtenida. Estoy excluyendo, por ejemplo, el Object ID, el Global ID, la fecha de creación, el creador. Todos estos datos realmente no funcionan para el dashboard. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy mostrando todas las asignaturas y todas sus asignaciones y las calificaciones que obtuve. Aquí puse un selector que puedo filtrar, por ejemplo, para ver solo las de biología. Puedo ver solo las calificaciones que obtuve en las asignaturas de biología, por ejemplo en el examen final, el examen parcial, las investigaciones y el proyecto. Entonces aquí está la calificación final para biología, pero es una calificación errónea. ¿Por qué? Porque solamente está sumando todos estos datos de aquí y los está dividiendo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacando promedio. Cuando aquí habíamos definido en nuestro survey que por ejemplo, los exámenes finales valían 40%, los exámenes parciales 35% y así, pues el proyecto 10%. No se le puede evaluar de la misma manera un proyecto como se le está evaluando un examen final. Por lo tanto, este indicador que está obteniendo los datos de esta manera está haciendo una media de la calificación obtenida, por ejemplo, de biología. Si ahora yo pongo contabilidad, lo va a hacer para las de contabilidad. Si lo hago para las de matemáticas, va a ser el promedio para contabilidad. Entonces es un dato erróneo. Si yo ahora abro mi dashboard básico con arcade, yo hice una data expression que
me retorna, me hace el cálculo teniendo en consideración los porcentajes que vale cada tipo de asignación. Por ejemplo, si pongo biología, me da que el porcentaje es 78.5, contemplando que el examen final vale 40% de la nota, los parciales valen el 35% y las investigaciones valen el 20%, me parece, y el proyecto 10%. Acá se está mostrando el promedio de los proyectos. Por ejemplo, en el proyecto solo hubo un proyecto y aporta 10% de la nota. Entonces, al sacar 100 en este proyecto, se aporta 10 de 10. Las investigaciones, hubo 2 investigaciones, el promedio de esta, la suma y el promedio de esta aporta un 14.25 del 15% que valen las investigaciones. Los parciales fueron 2 parciales, aporta 26.25 de 35 y el examen final que sacamos 70 aporta un 28 de 40 a la nota final. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos potenciar el dashboard sin Arcade para que alcance lo que hace el dashboard con Arcade. Vamos a entrar al dashboard sin Arcade y vamos a esperar que cargue. Ok, entonces para este indicador vamos a crear una nueva expresión de datos. Esta nueva expresión de datos se despliega esta pantalla bastante parecida a lo que era el Playground. Aquí en nueva expresión de datos podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, obtener promedios. Aquí podemos poner el intervalo de actualización en minutos, por ejemplo, que se ejecute cada 0.1 minuto o cada 0.5 minutos, que sería 30 segundos. Aquí ya tenemos el espacio donde vamos a escribir el código. Siempre viene con 3 comentarios de línea. El primero indica que hay que escribir una expresión que retorne un feature set. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cada data expression debe retornar un feature set, un conjunto de entidades. La documentación, si presionamos este enlace, nos lleva a la documentación de cómo crear un data expression. Los ejemplos, que nos lleva a un GitHub donde podemos, por ejemplo, agregar by do, calcular entre campos y todo esto, ¿no? Bueno, podemos eliminarlo o dejarlo, realmente no importa. Yo voy a dejarlo porque no está mal tener acceso rápido a esta documentación y a los ejemplos. Pero vamos ahora con lo que es crear nuestro data expression. Hay un concepto que hay que tener en cuenta y es que necesitamos definir un orden de procedimientos. Primero tiene que haber entrada, tiene que haber proceso y tiene que haber una salida. En la entrada vamos a definir qué datos van a entrar en nuestro data expression. Van a ser, en este caso, vamos a usar el tipo de dato portal. Vamos a definirlo var port igual a, vamos a usar la función portal. Necesitamos el URL. Este URL lo obtenemos de nuestra página de inicio. Aquí copiamos UTP Panamá en mi caso. Ajá, ahora sí. UTP Panamá. Vamos a copiarlo aquí donde dice URL. Esto tiene que ser no puede ser de esta manera, tiene que ser un texto. Ahora sí, ya no detecta error. Verifico que ya está bien, sí. Bueno, ahora ya teniendo el dato de de qué portal vamos a sacar los datos, ahora tenemos que definir cuál feature set vamos a usar, que va a ser el del survey que acabamos de crear. Vamos a definirlo var tabla calificaciones, va a ser igual a feature set by portal item. Hay que definir aquí nos está pidiendo un portal object y el ID del objeto. Entonces, como portal object vamos a ingresar la variable que acabamos de crear, y el item ID tiene que ser primero un texto y lo vamos a buscar. ¿Cómo lo buscamos? Pues en nuestro contenido
tenemos que buscar donde tenemos el survey. En este caso yo tengo survey registro de calificaciones, y si no me equivoco es este que dice resultados. Sí, tiene que ser este. El feature layer alojado vista, que se llama resultados, no el forms ni el que no diga resultados. O sea, este es alojado y vista, este solamente es alojado. Vamos a usar este. Entonces entramos, esperamos un poco que cargue, y aquí vamos a encontrar el ID. Este es el ID que debemos copiar, y entonces en nuestro data expression lo pegamos y ponemos coma 0. Listo, entonces ya tenemos de dónde vamos a sacar los datos de entrada. Ahora podemos definir los porcentajes de cada tipo de asignatura. Vamos a definirlas por variables decimales. El var proyectos es igual a 0.10, o sea que 10%. Var investigaciones es igual a el 0.15%. var examen final va a ser igual a 0.35, y por último var examen final igual a 0.40. aquí me equivoqué, no estoy declarando dos veces examen final, aquí es examen parcial. Y listo, aquí he definido los porcentajes de cada tipo de asignatura. Listo. Entonces ahora vamos a definir el diccionario de datos, que va a ser el que vamos a retornar a la hora de terminar nuestra data expression. Si yo esto lo ejecuto, no va a hacer realmente nada, porque no estoy ni siquiera imprimiendo por consola ni por salida, pero ni estoy retornando nada, perdón. Pero si pongo listo, va a salir error, no se puede ejecutar el script de Arcade. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí pide que tiene que retornar un feature set para poder ejecutarse. Entonces vamos a definir un diccionario llamado diccionario de datos, que va a ser el que se va a convertir en un feature set. var diccionario de datos va a ser igual a, abrimos llave, como habíamos definido un diccionario, vamos a añadirle sus campos, fields. Entonces vamos a hacer un arreglo de los campos, que van a ser, vamos a definir uno primero y después copiamos y pegamos para los demás. El nombre de este campo va a ser igual a asignatura. Esto va a guardar el nombre de la asignatura. El tipo de este dato va a ser de tipo esri field type string. Listo, entonces ya terminamos el primero, el campo. Este campo vamos a usarlo para los demás. Voy a copiarlo. Entonces lo pego acá. Hay que cambiar el nombre, ya no va a ser asignatura, ahora va a ser promedio proyectos. El tipo de dato ya no va a ser un string. String, recordemos que son las cadenas de texto, o por ejemplo una palabra, una oración. Ya no va a ser ese tipo de dato, ahora va a ser de tipo double. Double se refiere a los datos decimales. Voy a volver a copiar. Ya no va a ser promedio proyectos, o sea, ahora vamos a crear para promedio de investigaciones. Se mantiene como double, también va a ser un valor decimal el promedio. Ahora investigaciones, decir examen parcial, va a ser double también, todos van a ser double, todos los promedios. Ahora es examen final. Y por último el de, bueno, no, ese lo hacemos después. Bien, ya tenemos creado nuestros
nuestros fields, nuestros campos. Estos van a guardar el de asignatura, o sea, se va a crear un diccionario de datos. Cada uno va a tener el nombre de la asignatura. Por ejemplo, va a haber un diccionario para biología, para química, uno para cada asignatura, lo que quiero decir. Y cada uno va a tener su promedio de proyecto, su promedio de investigaciones, su promedio de examen parcial y final. Para que este diccionario pueda ser transformado a un feature set, es necesario añadirle estos atributos que voy a escribir a continuación, que son geometry type. Se define como un campo de texto vacío. Solamente necesitamos definirlo, no tenemos que crear nada dentro. Solo hay que definirlo porque el feature set necesita estos campos para ser creado. El otro es features, dos puntos, y este va a ser un arreglo también vacío. Entonces terminamos de crear nuestro esquema del diccionario de datos. Ahora vamos a pasar al proceso. O sea, ya tenemos definido nuestra entrada de datos, tenemos declarado un diccionario, tenemos declarado los porcentajes y tenemos declarado de dónde van a salir los datos. Va a salir de nuestro portal, en mi caso UTP Panamá. Recordamos que esto lo tengo de aquí, en la pantalla de inicio, hasta el .com/. Después definimos una variable que va a ser un future set obtenido de el survey que había mostrado hace un rato, del que creamos, y es el que vamos a usar para todos los cálculos y obtener datos. En este caso necesitamos extraer cuáles son las asignaturas que vamos a usar. Voy a abrir el survey rápidamente. Ok, podríamos hacer esto, algo como un arreglo var asignaturas, declarar que es igual a nuestras asignaturas son, por ejemplo, física, química, biología. Física, tiene que estar dentro de las comillas. Física, química, biología y etcétera, los demás, ¿no? Pero esto tiene un problema, que si aquí tenemos que añadir otra asignatura, por ejemplo, tenemos que añadir, no sé qué asignatura puede ser, la de inglés, por ejemplo, y añadimos esta nueva asignatura. No la voy a añadir por ahora para no modificar bueno, pero supongamos que se añade. Tendríamos que, ya creado y funcionado nuestro data expression, tendríamos que venir acá de nuevo y añadirlo a mano. Entonces vamos a hacer una manera que sea dinámico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a extraer los nombres de asignaturas. Listo. Entonces, ¿de dónde se van a sacar estos nombres de asignatura? Como había dicho hace un momento, del survey que se genere de el feature set, la vista de feature set que se genera de nuestro survey, que lo voy a buscar aquí, mi contenido, voy a buscar el survey de registro de calificaciones, es este que dice, a ver, sí, había hecho una pausa y ya confirmé. Es este feature set alojado vista llamado registro de calificaciones resultados, que podemos confirmar al ver el ID, que es el mismo que estamos usando en nuestro data expression 3ABB, y este es 3ABB. Bueno, como vemos, las asignaturas, los nombres de asignaturas se están guardando en la columna asignatura. Vamos a mostrar la vista detallada. Vamos a ver que hay, por ejemplo, 10 valores para química, para física, y que el nombre real de la columna asignaturas
es asignatura pero en minúscula. Es importante tenerlo en cuenta porque es sensible a mayúsculas. Si pusiésemos en nuestro programa asignatura en mayúscula, no podría encontrar la columna a la que estamos haciendo referencia. Entonces vamos a tener en cuenta de que el nombre de la columna es asignatura pero todo en minúscula, de tipo cadena. Bien, voy a cerrar aquí y vamos a regresar a la vista inicial del feature set. Entonces aquí vamos a extraer los nombres de asignaturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a declarar un arreglo como iba a hacer hace un rato de ingresarlos manualmente, solo que en lugar de ingresar manualmente vamos a usar una función. Entonces vamos a darle un nombre, arreglo nombres asignaturas. Vamos a abreviarlo de esa manera. Va a ser igual a lo que obtenga la función distinct, sí, esta, que tiene dos parámetros: el feature, que es de donde va a sacar los datos, y qué datos va a traer. Entonces yo quiero traer de qué origen de datos, de la tabla de calificaciones, o sea, de aquí. Lo ponemos acá como primer parámetro, y aquí en los campos de dónde se van a sacar, vamos a decir le tenemos que decir que de asignatura. Entonces lo que va a realizar esta función es de este feature set, este que tenemos abierto en la tabla asignatura, va a buscar todos los que sean distintos, perdón. Entonces si vemos aquí, tenemos física, química, biología repetido, física repetido 4 veces, y así para cada registro, ¿no? Entonces que no podemos traerlos todos porque vamos a traer entonces 45 y todos van a estar repetidos. Lo que va a hacer esa función es que va a identificar, por ejemplo, va a encontrar física, nos lo va a guardar en nuestro arreglo. Va a encontrar química, nos lo va a guardar en nuestro arreglo. Va a encontrar biología, lo va a guardar. Va a encontrar biología de nuevo y va a decir, no, ese ya lo tengo, no lo va a guardar. Física ya lo tenemos guardado, y así hasta completar los 6. Bien. Entonces, para añadir qué qué columna va a traer, tenemos que, acababa de decir, va a traer de la columna de asignatura. Y había dicho que había que tener cuidado de que esta era asignaturas, pero en minúsculas. Podemos confirmarlo viendo mostrar vista detallada, asignatura. Me había equivocado, había puesto en plural, pero es en singular. Lo voy a pegar aquí y ya no va a haber ningún error. Para confirmar de que estamos trayendo bien los datos, vamos a retornar este que acabamos de crear. ¿Cómo retornamos? Con la palabra reservada return array nom asignaturas, y ejecutamos. Vamos a ver que está trayendo un feature set que contiene la columna asignatura y contiene cada una de las asignaturas que habíamos ingresado en nuestro diseño del survey. Bien, ya que tenemos guardadas qué asignaturas vamos a trabajar, podemos primero vamos a eliminar este return que era solo de prueba. Ahora vamos a hacer el cálculo de los promedios. Bien, estos cálculos de los promedios, primero, ¿qué es un promedio? Un promedio es la suma de nuestras calificaciones. Por ejemplo, si la primera sacamos 100, la segunda sacamos 80 y la tercera sacamos 50, entre la cantidad de calificaciones, en este caso 3, nos va a dar el promedio. Eso es lo que vamos a tratar de hacer para cada uno de los tipos de asignatura de calificación, o sea, para los proyectos, para las investigaciones, para los parciales y para el examen final. Y hay que tener en cuenta que acabamos de guardar todas las asignaturas en este feature set. Le puse array nom asignaturas, pero en realidad no es un array, es un feature set. ¿Por qué? Porque la función distinct retorna un feature set, no un array. O sea, está creando un feature set aquí, no un array. Entonces vamos a corregir el nombre y vamos a poner abreviarlo como feature set fset. Bien, el cálculo del promedio. Vamos a ver cómo vamos a hacer el cálculo del promedio. Ya tenemos todas las asignaturas que tenemos registradas.
y la misión va a ser guardar en este atributo de nuestro diccionario el nombre de la asignatura, hacer el cálculo del promedio de, por ejemplo, de los proyectos y multiplicarlo por cuánto aportan al curso. En este caso, los proyectos aportan 10%. Bien, vamos a usar un ciclo, un bucle for que empieza declarando con la palabra reservada for, paréntesis para las condiciones y las llaves para indicar que todo lo que esté adentro de estas llaves se va a ejecutar si se cumple lo que está dentro de esta condición. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Vamos a declarar una variable var elemento in array. No, recordemos que no es array, es feature set, no asignatura. Ok, lo que estoy diciendo en esta condición es que por cada elemento que haya en mi feature set de nombre de asignatura, este que está aquí abajo va a ejecutar lo que esté aquí adentro. Entonces, por ejemplo, va a empezar con arte, va a elemento va a ser igual a arte, todo lo que tenga arte, la asignatura arte, después va a ir con biología, contabilidad física, así hasta terminar con química. Entonces, ¿qué vamos a hacer con con esa variable elemento? Vamos a usarla para guardar en nuestro diccionario la asignatura. ¿De qué manera? Vamos a declarar una variable var nombre de asignatura simplemente. Va a ser igual a elemento punto asignatura. O sea que cada vez que vaya a recorrer este feature set, o sea, le estamos diciendo que permítanme explicar mejor. Esto va a ser el primer elemento, tanto la asignatura, la columna asignatura, como su ID de fila. Entonces le estamos diciendo que de ese elemento que acabo de decir, que es todo esto, va a tomar asignatura, solo la columna, lo que hay en la columna asignaturas. Entonces sería para el primer elemento arte solamente. Bien, entonces y lo estamos guardando en esta variable. Podemos hacer algo un poco mejor y es declarar la variable fuera del ciclo y acá solamente asignarle los valores. ¿Para qué? Para que no se esté creando cada vez que se vaya a ejecutar el ciclo. Esto para un programa tan corto como este realmente no va a afectar, pero ya si el programa aumenta de la cantidad de datos que tiene que manejar y todo eso, y digo, la cantidad de veces que tenga que ejecutarse el ciclo, crear todas estas veces la variable asignatura puede ser contraproducente para el rendimiento. Entonces ya tenemos, aquí estamos creando la variable asignatura y aquí le estamos asignando cada vez el valor de esta columna. O sea, primero arte, después biología, contabilidad, física y así hasta terminar con química. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para guardar, por ejemplo, el promedio de los proyectos en nuestro diccionario o sea, este es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo de todo esto es rellenar este diccionario para cada asignatura. Entonces, tenemos que hacer una relación entre nuestros dos feature set. Este feature set que creamos aquí, que es filtrante, obteniendo los distintos de la tabla de calificaciones, o sea, perdón, obtener las asignaturas, que es lo que estamos viendo aquí, y nuestro feature set proveniente del survey, que es el que contiene todas las calificaciones, el tipo de asignación. Bien, que podemos por ejemplo retornarlo aquí, tabla de calificaciones, y vamos a ver lo que esto es un feature set también, así como el que acabamos de crear acá abajo. Este tiene todos datos aparte de los que había hablado de asignatura, el tipo de asignación y su calificación. Tiene por ejemplo cuando se creó, quién lo creó, que fui yo, y cuando se creó y cuando se editó, y este es su ID global y digamos que su número de fila. Pero eso además, eso no, realmente no lo vamos a usar, pero eso existe dentro de este feature set, dentro de este.
Ok, como paréntesis, esto que yo estoy mostrando aquí es exactamente lo mismo que esto que está acá. Solamente que acá lo estamos extrayendo en nuestro data expression para usarlo. Bien, entonces tenemos que establecer una relación. Vamos a usar un filtrado, una función de filtrado que como primer parámetro, mejor le explico sobre la marcha. Entonces, primero voy a describir lo que vamos a hacer acá. Bien, tenemos tipos de asignación. Si queremos calcular los promedios de los proyectos, por ejemplo de física, tenemos que llegar a extraer todo lo que sea un proyecto y pertenezca a la asignatura de física y obtener su calificación. Eso lo vamos a hacer con programación a continuación en el dashboard, en el data expression. Bien, vamos a usar la función filter, que vamos a poder encontrarla aquí. Si ingresamos su nombre filter, es esta de aquí, funciones de feature set, porque estamos trabajando ahorita con feature set. Entramos para ver la descripción. Dice que crea un nuevo feature set con todas las entidades que pasa el filtro de expresión SQL92. No se entiende muy bien, así que mejor vamos a explicarlo aquí. Entonces, lo que recomiendan es declarar una variable que va a guardar el valor. Aquí se llama la función, se le indica dónde va a buscar los datos. En nuestro caso lo va a buscar de este feature set que acabamos de crear. Y aquí está la expresión SQL92 que tiene que estar dentro de comillas simples. También podrían ser comillas dobles, pero vamos a usar simples para este ejemplo. Aquí vamos a hacer lo que recomiendan, solamente que vamos a cambiar el nombre de la variable. En vez de ser resultado, va a ser calificaciones de proyectos. Voy a cerrar esta parte para que sea mejor. Voy a añadir unas cuantas líneas para que esto suba y quede más centrado. Bien, ahora sí. Tenemos llamada a la función. Hay que indicar de dónde vamos a obtener los datos. En este caso va a ser del feature set que acabamos de crear con nuestra asignatura. La expresión SQL dice que población mayor que 10.000. Obviamente esto es de ejemplo solamente, así que vamos a quitarlo y pensar en la que vamos a usar. Tenemos, como había dicho, que buscar primero la asignatura, después el tipo de asignación que va a ser el proyecto y obtener su calificación. Entonces la instrucción SQL va a ser donde en la columna asignatura sea igual a, usamos la arroba para indicar que es una variable de nosotros de acá. Bien, puede parecer igual, pero no son la misma variable. Esta asignatura se refiere a esta columna, o sea que busque, si estamos buscando química, que busque todas las que sean química. Y esta asignatura de acá con arroba se refiere a esta variable que tenemos aquí asignada, el valor que el elemento. Mejor le cambio el nombre, asignatura evaluada. Vamos a copiarlo. Ahí tengo que declararlo acá, asignatura evaluada, listo. Y acá va a ser asignatura evaluada. Bien. Asignatura evaluada es la que creamos acá. Y asignatura es la columna de acá. Bien. No solamente tenemos que usar una instrucción, tenemos que usar dos que se cumplan. O sea, tiene que ser obligatoriamente que las dos se cumplan para poder usar esos datos. Entonces, ¿cómo indicamos que las dos se tengan que cumplir con la palabra AND? Entonces vamos a usar dos expresiones lógicas y las dos se deben cumplir. Si necesitamos que solo una de las dos se cumpla, usaríamos OR, una de las dos. Entonces, como necesitamos que ambas sean verdaderas, vamos a usar AND. Ya habíamos buscado en qué, por ejemplo, si estamos buscando las de química, vamos a buscar todas las que tengan de nombre química. Ahora necesitamos buscar todas las que tengan de nombre proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diciendo que vamos a buscar el nombre real de esta columna del tipo de asignación. Se llama tipo raya abajo de raya abajo asignación. Bien, copiamos, nos lo traemos acá. Vamos a indicar que el nombre de la columna va a ser
de la columna de tipo de asignación tiene que ser igual a, entre comillas, simples proyecto. Bien, aquí tenemos un problema. Estamos usando comillas simples para toda la expresión y para este elemento de la expresión. Entonces, para que no haya problema, los de afuera van a ser comillas dobles y los de adentro van a ser comillas simples. El problema de esto es que no sabe dónde empieza y termina el texto. Entonces, al hacerlo así, digamos que esto es como un paréntesis más grande y esto es un paréntesis más chico, encerrando solamente el proyecto, mientras que las dos comillas están encerrando toda la expresión SQL 92. Listo, entonces ya con esto podemos probar que retorna. Vamos a usar la palabra reservada return, calificaciones proyectos, y vamos a ejecutarlo. Vemos que trae un feature set que arte, bueno, este está equivocado. ¿Por qué? Porque aquí en el filtro estoy usando, sí, porque en el filtro estoy buscando, vamos a hacer esto. Estoy haciendo toda esta comparación en este feature set cuando no debería ser así. Debería ser en este de acá, el del survey. Entonces hay que cambiar este campo y sería el de acá arriba, tabla de calificaciones. Entonces vamos a quitar este return de acá. Esto solamente es para depurar. Y ahora sí vemos que está retornando asignatura arte, proyecto, el tipo de asignación es un proyecto y la calificación obtenida. En este caso solamente hay un proyecto para la asignatura de arte. Entonces, si queremos calcular el promedio, vamos a declarar una variable var promedio proyectos, va a ser igual al promedio average. Aquí vamos a buscar qué es average. Aquí en las funciones, en nuestra lista de funciones, average es esta de aquí. Dice que devuelve el valor promedio de un campo numérico dado un feature set. El feature set que vamos a usar es el que acabamos de crear, calificación de proyectos. Y la expresión SQL es para decirte de qué columna va a calcular el promedio. En este caso, de la columna de calificación obtenida. Entonces este texto de la columna vamos a copiarlo y lo tenemos que poner dentro de comillas simples. Uy, perdón, ahora sí. Y cerramos el paréntesis del average. Entonces listo, ya estamos calculando el promedio. Y aquí hay que borrar un paréntesis que se me quedó por fuera y ahora sí está bien. Ahora, ¿cómo podemos comprobar de que está retornando el promedio? Retornamos promedio proyectos, este de aquí arriba, el que acabamos de crear, va a calcular el promedio en este caso solamente hay un solo proyecto para la asignatura de arte, entonces obviamente el promedio de 98 es 98 y eso es lo que podemos esperar. Sí, así es, 98. Así que estamos verificando de que sí está trayendo el promedio. Pero aquí arriba habíamos declarado cuánto aporta cada tipo de asignatura al curso. En este caso de proyectos aporta 10%. Entonces vamos a usar la variable que tiene guardada ese porcentaje que se llama proyectos. Y vamos a multiplicar nuestro promedio obtenido de todos los tipos de asignatura, o sea, de todos los proyectos en este caso, por, usamos el asterisco, proyectos, que es el porcentaje que tenemos guardado acá arriba. Los proyectos aportan 10% al curso, punto 10. Bien, esto que hicimos aquí se tiene que hacer para los demás tipos de calificaciones, para las investigaciones, examen parcial y examen final. Entonces, para ahorrar tiempo vamos a simplemente copiarlo. Acomodar un poco aquí. Ya no va a ser de los proyectos, ahora va a ser de las investigaciones.
es importante tener cuidado a la hora de hacer copiar y pegar, porque por ejemplo esto podríamos dejarlo sin cambiar y ya dejaría de, o sea, seguiría funcionando porque estaría buscando proyectos si no lo cambiásemos, pero no estaría funcionando para las investigaciones. Bien, ya solo hay que cambiar eso, promedio de así, no, perdón, investigaciones, va a calcular el promedio de este que, mira, miremos aquí, está usando el feature set del primer filtro, hay que tener cuidado y usar el feature set actual. Ajá, se multiplica ahora no por promedios, por el porcentaje de promedios, digo, de proyectos, ahora es por el porcentaje de investigaciones. Listo, ahora vamos a copiar para los otros dos que faltan, que son examen parcial y examen final. Calificación e investigaciones, ahora va a ser examen parcial, aquí va a ser, vamos a buscar cómo se llama, examen espacio parcial, las dos en mayúscula. Examen espacio parcial, listo. Aquí cambiamos examen parcial, no, examen final no, examen parcial, ajá. El feature set este de aquí lo tenemos que usar aquí. Y ahora ya está listo para los parciales. Ahora vamos a hacerlo para los exámenes finales. Examen final. Examen. Aquí va a ser final. Ajá. Este es el que vamos a usar en para calcular el promedio. Y se multiplica por examen final. Listo. Ahora vamos a probar de que esté retornando los datos. Recordemos que este es un bucle que lo va a hacer la cantidad de asignaturas que encuentre. En este caso lo va a hacer 7 veces. ¿Cómo podemos comprobar de que está trayendo, por ejemplo, todos los promedios de los proyectos para las diferentes asignaturas? Vamos a añadir una impresión por consola. ¿Cómo? Con la función console. Aquí vamos a concatenar promedios de asignatura. Vamos a poner más para concatenar. Vamos a usar esta variable que es la que contiene el nombre de la asignatura. Aquí vamos a añadir un espacio aquí. Ajá, y aquí vamos a poner los promedios. Se van a imprimir aquí. Entonces ahora vamos a ejecutarlo. Va a tardar un poco porque está haciendo todo el proceso. Bien, aquí podemos ver promedios de la asignatura de arte, aquí me equivoqué, promedios de proyectos de la asignatura. Ajá, ahora sí. Bien, solamente era algo visual. Está trayendo, por ejemplo, los promedios de la asignatura de arte, de biología, contabilidad, física, o sea, para todas lo está trayendo. Así que ya podemos borrar esta línea que solamente era para ver que sí estaba retornando. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Como había mencionado, nuestro objetivo final es rellenar este diccionario de datos, así que vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues llamándolo. Usamos el selector features para indicar que vamos a cambiar los features. Entonces tenemos que ver la manera de cambiar, por ejemplo, el primer elemento. Bien, el primer elemento de nuestro diccionario va a ser el elemento 0 y el último va a ser la cantidad de asignaturas menos 1. Entonces, ¿cómo vamos a asignar el valor de... O sea, tiene que aumentar de 0 a 6. Vamos a crear un contador. Aquí vamos a... Uy, borré. Ahora sí, ya. Vamos a declarar un contador. Que lo que va a hacer este contador es que va a estar inicializado en 0. O sea, nuestro programa, cada vez que se ejecute, el contador va a empezar en 0. Y cada vez que
que este ciclo, este bucle se ejecute, ese contador va a aumentar en 1. Entonces contador va a ser igual a contador más 1. Aquí este va a ir acumulando cada vez que se ejecute. Si al principio era 0, la próxima va a ser 1, después va a ser 2, 3, hasta llegar a la máxima de ejecuciones, que en este caso va a ser 6. Recordemos que es la cantidad de elementos menos 1. Son 7 elementos, entonces el índice máximo va a ser 6. 7 menos 1. Bien, ahí estamos indicando que el contador va a aumentar en 1. Pero aquí vamos a aprovechar ese contador. Entonces, bien, vamos a cambiar los valores de los atributos, indicando de esta manera. Bien, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Digo que acá en este mismo orden, solamente que aquí estamos diciendo que el primer campo se llama asignatura y es de tipo cadena. El segundo campo se llama promedio de proyectos y el de tipo doble, así para cada campo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darles el valor. ¿Cómo? Si necesitamos darle el nombre a la asignatura, o sea, al campo de asignatura, vamos a aprovechar esta variable que habíamos declarado, que va a esta variable cambia su valor en cada ejecución. Recordemos que esta es la que va a guardar la asignatura, primero química, después biología, física y así hasta llegar al final. Bien, esa es la variable que vamos a usar aquí. El campo de asignatura va a tomar el valor de la asignatura evaluada. Ponemos coma para el siguiente atributo, que va a ser promedio de proyectos. Eso tiene que ir entre comillas simples. Este valor, este atributo va a tomar el promedio que estamos calculando, coma, y así para los demás promedios. Me acabo de dar cuenta de un error, esto no había sido declarado. Promedio examen parcial y examen final. Me di cuenta del error porque aquí no me aparecía la selección rápida. Si yo ingreso aquí promedio, me salen todas las variables que se llamen, que empiecen por ese nombre. No terminé de poner promedio, he puesto prome y él me va a mostrar todas las que tengan ese nombre. Entonces, antes que estas no existían, me mostraba solamente la de investigación y la de proyecto. Ahora que las declaré bien, ya puedo llamarlas. Para el parcial, la de promedio de examen parcial, y por último la del final. Ahora sí. Bien, ya tenemos esto va a obtener todos los promedios ok, esto va a obtener todos los promedios de todas las asignaciones de cada asignatura. O sea, va a calcular por ejemplo, tomemos ejemplo física, va a calcular el promedio de todas las investigaciones de física, después va, digamos, la de química, biología y así hasta terminar con todas las asignaturas. Puse un nuevo una nueva entidad, un nuevo elemento en nuestro diccionario de datos que se llama calificación total, que va a sumar todos los promedios de proyectos,
de investigaciones, examen parcial, examen final, dándonos el total que hemos sacado en esa asignatura. Por ejemplo, si los proyectos 10 son 10%, investigaciones 15, parcial 35 y examen final 40, digamos que sacamos la totalidad de todos estos en una nota perfecta, tendremos 100 sobre 100. Pero si sacamos, por ejemplo, en el examen final, en lugar de sacar el 100% o sacamos menos puntos, podríamos tener una nota, por ejemplo, de 85 sobre 100. Entonces esto es lo que está haciendo este nuevo elemento de nuestro diccionario, que va a sumar todos los promedios de las otras actividades para cada asignatura. Esto también hay que añadirlo a nuestro esquema. Yo añadí este nuevo elemento, es de tipo de dato doble, decimal, y se llama calificación total. Vemos que es el mismo nombre. Aquí, para un promedio final del estudiante, añadí el de ok, sí, estamos creando un arreglo que se llama lista de calificaciones finales. Va a tomar cada calificación de cada asignatura. Por ejemplo, digamos que en biología sacamos 80, en química sacamos 90 y así todas esas las va a tomar y las va a guardar en este arreglo. ¿Cómo? Con un bucle. Primero inicializamos una variable de control i igual a 0. Esta va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que alcance la cantidad de elementos de features que haya en nuestro diccionario de datos. Por ejemplo, si en nuestro diccionario de datos hay 6, él va a aumentar de 1 en 1, empezando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 5, ¿sí? Porque esto solo contempla menores que el total de elementos. Y serían 6, por ejemplo. Entonces llegaría hasta 5. Aquí estamos usando la función push. Esta función es una función de los arreglos. Vamos a buscarla aquí. Push, de matriz. Dice que agrega un elemento al final de una matriz y devuelve una nueva longitud de la matriz. Esto es como si a una fila de personas empujáramos una persona al final de la lista, de la fila. Entonces lo que recibe esta función, primer parámetro, es a qué arreglo se va a insertar y después qué datos se va a insertar. Estamos diciendo que de nuestro diccionario de datos el feature y, o sea, el que vaya del momento de la iteración, que le añada el atributo calificación total. O sea, si hay 6 elementos, va a añadir el primero, el segundo, hasta llegar al último. Aquí abajo estamos declarando la variable calificación final, que va a tomar el valor de la función suma. La función suma, vamos a buscarla aquí. Es una función de de feature set, no, de números. Estamos pasándole la suma de una matriz de números. La matriz de números va a ser esta que estamos creando aquí, que le estamos empujando valores. Va a retornar, por ejemplo, si aquí dice de ejemplo que imprime 303. ¿Por qué? Porque suma todo esto que contiene esta matriz. Estamos haciendo algo similar, solamente que pasándole la que estamos creando. Y para sacar un promedio, que es la calificación final, estamos dividiéndolo entre la cantidad de elementos de asignaturas, básicamente. Y esto se está añadiendo, así como esto se añade para cada asignatura, esto se añade para una asignatura ficticia llamada todas, con el propósito de que este selector que voy a cerrar aquí, este selector funcione para todas las asignaturas y no se colapse, o sea, de que diga de que no hay una asignatura que se llame todas. No, estamos creando para esa asignatura. Y por último, ya el último punto sería la salida. En la salida tenemos que usar la función featureSet, que va a transformar nuestro diccionario de datos en un featureSet. Y al hacer esto y presionar listo, nuestro featureSet será completamente nuestra data expression será completamente funcional. Ahora mismo sale sin datos porque al uno cambiar, aunque sea una letra, un espacio en nuestro data expression, el indicador se
se reinicia. Voy a poner cancelar para no alterar lo que ya estaba, era este, que estaba obteniendo la calificación final de cada asignatura. Y si acá en el sector yo pongo por ejemplo que quiero ver solo la de biología, aquí se va a ver solo los de biología, y aquí a la izquierda las calificaciones obtenidas solo en la materia de biología. Si lo cambio a física, aquí cambia las calificaciones de física y me da el promedio, que la calificación final que obtuve. Bueno, con esto concluimos este video. Espero puedan empezar a desarrollar sus propios data expressions y puedan potenciar sus dashboards. Yo me despido por ahora, pero nos veremos en el futuro en otro video tutorial. Hasta pronto.